Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal de tu canal Real Madrid Fem. y hoy vamos a hablar de lo que nos ha parecido la actuación del Real Madrid femenino en Champions League, en el que hemos quedado eliminada en fase de grupos con respecto al año anterior que pasamos a cuartos. Entonces, ¿ha sido una buena participación de Champions esta temporada? Sí, no, pues vamos a hablar un poco de nuestra opinión y también de algunos datos de la participación de este año. Veniros para acá. Veniros, animaos. Estamos viendo la participación del Real Madrid en estadísticas de tanto de fase de grupos como de las dos rondas previas. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? 60% de 6 victorias, 2 empates, 20%, y 2 derrotas, 20%. Hemos jugado 10 partidos. Recordad que aquí estamos metiendo los dos partidos de la fase 1 de previa y luego el partido de ida y vuelta de la fase 2 de la previa. En puntos, aquí ya estamos metiendo nada más que la fase de grupos. Se ha conseguido 8 puntos. Como veis, hemos sido más fuertes en casa que a domicilio. A domicilio solamente hemos ganado un partido, que fue contra el Blaznia. Veis lo de serie en progreso. Esto, la verdad, no interesa mucho. Y vamos a ver otro, otro dato que puede ser interesante, ¿no? Mirad, ahí tenemos los detalles. No. Estos son los goles marcados en fase de grupos. ¿Cuáles han sido los tipos de goles que se han marcado en fase de grupos? Son dentro de área, con la izquierda, de penalti, con la derecha, fuera del área, de falta, de No, cabeza. no, de falta de cabeza y autogoles no hemos marcado ninguno, Ah, pero fundamentalmente hemos marcado. de dentro del área ¿Y con qué y pierna? con la izquierda. Es un dato curiosote. Bueno, ahora vamos a ver el rendimiento de goles en la primera parte y en la segunda parte. No vamos a entrar tampoco en mucho detalle de las estadísticas porque seguramente aburrirán. Tírale, en la primera parte, ¿cuántos goles a favor hemos 5 metido? y en contra 7. Y en la segunda parte, A favor 3 y en contra 2. es decir, que hemos tenido curiosamente peor rendimiento en las primeras partes que en las segundas partes. Bueno, curiosamente podríamos analizar si físicamente hemos acabado de normal mejor que las rivales. Con esto podríamos, bueno, lo vamos a ver ahora en cuanto a goles marcados y encajados por tramos de partido. Ahí lo tenemos. Por cuartos, de 0 a 15 minutos. A favor 4 y en contra 3. Sin embargo, en el segundo A favor 2 y en contra 0 patatero. y en el último tercio de la primera parte. A favor 3 y en contra 0 patatero. Y las segundas partes, ¿cómo que nos han dado? A favor 4 y en contra 2. Luego en el segundo tercio de la segunda parte. A favor 4 y en contra 2. Y en el último tercio de la segunda parte. A favor 4 y en contra 0 patatero. Es decir, que estamos viendo que donde más goles estamos recibiendo es en la segunda parte, pero también es donde significativamente estamos Más. marcando más goles. No me veis porque estoy aquí tapado por una ventana, ¿vale? Pero estoy aquí. Y como fin, pues fijaros, primer gol marcado a los 34 minutos, ¿verdad? ¿Y cuándo es el último gol anotado de media? El último gol a los 60. En el minuto
En el 60. minuto 60. Y estamos hablando de medias, ¿eh? No, no de un gol en concreto, sino de media. Y el primer gol recibido de media 31. y el último De 41. con 5 partidos con un gol en contra. Con al menos 5 partidos con un gol en contra. Esto es otra de las cuestiones que habrá que solucionar. Bueno, vamos a volver aquí para que se me vea la cara. En líneas generales, ya lo hemos, bueno, ya lo he comentado por ejemplo, en Madridista Real. Mi sensación, habiendo empezado la temporada en agosto, es que ha llovido, en agosto, hace casi medio año, con 2 rondas previas y además una particularmente complicada que fue la final de la primera con el Manchester City. Creo que ha sido muy positiva, aunque no hayamos llegado tan lejos como en nuestra primera participación de Champions. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado, primero, una participación mucho más larga, con una pretemporada mucho más corta. La preparación física es diferente. Vamos a ver si a lo largo de la temporada esto también no nos causa problemas. Pero en cualquier caso hemos tenido 2 equipos muy complicados, que son Chelsea y PSG. Equipos que están ahí como alternativa a los 2 grandes de la competición, Olympique de Lyon y Barcelona, ¿verdad? Y yo creo que hemos competido bastante bien, sobre todo en casa, en lo que hemos conseguido arañar puntos y en el que a domicilio los hemos tenido también al PSG pidiendo la hora y desmayándose a partir del minuto 83, y el Chelsea también se vio apuradillo. Así que en ese sentido creo que la participación ha sido buena. Vamos a ver si podemos deciros cuánto ha ganado el Real Madrid en esta participación suya de Champions de esta temporada. El total recibido por el Real Madrid en esta temporada por la Champions League ha ascendido ¿a cuánto? En total ha recibido 679.000 Euros. euros. Si fueran abrazos, mal iríamos. 679.000 euros, que no está nada mal. Creo que de hecho en los presupuestos del Real Madrid no figuraba esa cantidad. Os confirmo, en el presupuesto del Real Madrid para la temporada 2022-23, los ingresos de amistosos y competiciones internacionales para la sección femenina era de 584.000 euros. Así que, como siempre, en los presupuestos del Real Madrid los ingresos fueron a la baja. Hemos conseguido más dinero del que se presupuestó, sin contar con los ingresos de partidos amistosos, que no lo sé. No sé qué partidos amistosos, no sé cuánto dinero se habrá ganado en los partidos amistosos, por ejemplo, de pretemporada. Pero ya solamente en Champions, la participación de Champions, hemos superado los ingresos por ambos conceptos. Nada mal. Hemos añadido kilómetros, hemos añadido informes para Secretaría Técnica de cara a la temporada que viene, y creo que una participación muy interesante, y sobre todo el poder decir a jugadoras de nivel: estamos aquí, hemos llegado paso a paso, vamos compitiendo a grandes equipos y podemos darle la sorpresa y el susto en cualquier momento. Ojo, que con 3 años de vida no está nada mal. Y con esto creo que nos podemos despedir, ¿verdad? Yo creo que sí. No te olvides suscribirte al canal, dale like si te gusta el contenido. Y dale a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, para que te avise. Y ya está. Y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Felices fiestas y Y a la Madrid.